Vamos a sus Biblias, hermanos. Leeremos a una voz todos un versículo que está en 1 Timoteo. Estamos en la primera carta a Timoteo y será el versículo 16 de 1 Timoteo 3. Leámoslo todos juntos, la palabra de Dios hablando. Vamos a dejar que llegue el hermano Roberto. Hermano Ángel, ¿necesita salir? Puede salir ahorita para, si alguien necesita salir, sabemos que es posible que tenga usted una urgencia o algo así, salga, para que nos haga la mitad del mensaje y alcance a regresar cuando estemos en la introducción, antes de empezarlo como tal. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Se ven bien esta tarde? Sabes, esta mañana estuve orando mucho por los que estaríamos aquí. Y gracias a Dios que el Señor nos trajo. Leamos todos a una voz entonces 1 Timoteo 3:16. Déjeme oír, le dice la palabra de Dios así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga la lectura de su palabra. Es una secuencia que hace que se me erice un tanto cuanto la piel. Si usted es un verdadero creyente y no le significa mucho leer esta porción de la palabra de Dios, ya sea ahorita o en privado, es difícil poder entender que podría llegar a edificarle. Vamos a repetir la lectura. Ahora los voy a oír nada más. Les voy a marcar la entrada y así siguiendo los signos de puntuación, lea usted de usted mismo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la piedad, que hasta entonces había sido un misterio. La conjunción con la que empieza nuestro texto de esta tarde tiene y contiene un peso específico en cuanto a doctrina y en cuanto a práctica. Y ustedes, cada uno de los que estamos aquí y los que pueden estar viendo la retransmisión de este mensaje en algunas de las plataformas, tenemos que saberlo. Ya sea que esté aquí presente o esté usted en algún remoto, todos debemos saberlo. El versículo 15, que es el que está anterior al que estaremos, anterior al 16, que es en el que estaremos meditando hoy, concluye con la mención de un indicativo. Y ese indicativo es la verdad, que ahora en el versículo 16 Pablo escribe: el Espíritu Santo revela. Y así usted y un servidor leemos y por la gracia de Dios vamos a discernir los divinos detalles que va a describirnos. A esta conjunción que aparece ahí, cuando dice e indiscutiblemente, ese e indiscutiblemente, esa es la conjunción a la que me refiero. En la versión antigua de nuestra misma Reina Valera, en la versión 1602, aparece como y, una conjunción, pues leemos y sin contradicción, es como lo traduce Reina Valera en la traducción de 1602. Acá en nuestra versión de hoy día vemos que le sigue un adjetivo calificativo cuando dice e indiscutiblemente, refiriéndose a lo que es irrefutable, a lo que es evidente y que no admite discusión.
vienen a hacer de la citada conjunción algo así como un pesado y reforzado eslabón entre ambos versículos para concluir consolidando la idea, la intención y el concepto de su mensaje intencional en este capítulo 3. Ya vimos que la figura de la columna y el baluarte han sido apoyo para describir a la iglesia de parte de Timoteo, de parte de Pablo para con Timoteo. El organismo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, que así sostiene y protege la verdad y a todos aquellos que se acogen a ella. ¿Usted se acoge a la verdad? ¿Usted va a la iglesia con la mentalidad de que va a estar bajo la protección de Dios, bajo el sostén de Dios? ¿O usted va a la iglesia como religiosamente hablando así medio, ay, es que no te das cuenta que Dios te dio la vida y Dios te sustenta? La razón por la que puedes respirar es porque Dios está proveyéndolo. Y a ti se te hace fácil dejar de lado la iglesia por la que Él dio su vida. Ahí es donde se sostiene y se protege la verdad y a todos aquellos que se acogen a ella. Lo que antes no se había revelado es el misterio. Y el versículo 16 lo califica como grande. Note usted lo que dice: indiscutiblemente grande. Grande, lo califica como grande, sin haberse fundado todavía la iglesia. La piedad nos dejaría ver que en sí misma es ese gran misterio, ese grande misterio. ¿Qué tan grande?, preguntará alguno. Inconmensurable, es decir, que no se puede medir. Enorme al grado de que no hay un instrumento de medida con el cual podamos decir, pues es tan grande que pesa 500,000 toneladas. Es más grande que eso. Grande, mide más de millones de kilómetros, más grande que eso. Grande misterio. Y no solamente es grande, sino es inescrutable. Es decir, que no se puede describir del todo. Quedarían algunos aspectos a considerar que en estas dimensiones nuestra mente no alcanzaría a poder discernir. Así es como el misterio de la piedad se presentó y se manifestó al mundo. Primera los Corintios 4:1 dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El verdadero creyente es un administrador de esos misterios. Es un administrador de estos misterios. Y mire que yo le puedo invitar a considerar, ¿qué quiere decir administrador? Vamos a suponer que usted fuera gerente de la compañía en la que trabaja. Un administrador. Que cuando lleguen los corporativos y vengan a pedirle cuentas de su administración, ¿usted va a entregar buenas cuentas? Usted va a poderle decir: sí, mira, tenemos tantos clientes, depositan un promedio de tanto, retiran un promedio de tanto, manejamos tantos créditos, todos los empleados aquí son éticos, están bien coordinados. ¿Podría ser algo así? Eso sería un buen administrador. Bueno, según lo que escribe Pablo a los Corintios, ahí en el 4:1, dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para el creyente, este privilegio de tener ya revelado el misterio de Dios es para administrar. A los Efesios les escribe así en el 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. El misterio está ahí para que los creyentes lo conozcan. A mí no me interesa conocerle. ¿Será usted creyente? A mí lo que me interesa ahorita es ganar dinero, pagar mis deudas y tener éxito. Y conocer el Evangelio, y conocer a Dios, y desarrollarte en la fe, y madurar espiritualmente. Ahí después. Colosenses 1:26. Pablo les escribe a los hermanos de Colosas, a los que sabemos por el testimonio de la palabra de Dios, que a esta iglesia Pablo no la conoció en persona,
pero desde la prisión le escribe y le dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo aquel que llega a oír el Evangelio de manera circunstancial o intencional, de manera contundente o trivial, oye el Evangelio, responde o no responde. Si usted oye el Evangelio, si a sus oídos llega la revelación de ese misterio, es porque Dios quiso dárselo a conocer. Claramente aquí lo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer. A quienes Dios quiso dar a conocer. Aquí no dice aquel que quiso ir a conocerlo. No, dice a quienes Dios quiso dar a conocer. Si yo le preguntase a usted, ¿cómo conoció usted el Evangelio? Usted dirá: bueno, pues si me acuerdo bien, aquella vez, pues era una tarde, como todas las tardes lo hay. Llegaron unos familiares a casa que yo siempre los critiqué por ser cristianos, y ese día me hablaron de Cristo y pues no sé. Pude ver el amor de Dios para salvarme, darme salvación y vida eterna, y me entregué a Cristo. ¿Sabe por qué sucedió? Porque Dios quiso dárselo a conocer. Para esperanza, a quien Dios quiso conocer, dar a conocer las riquezas de gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted no tiene esperanza en la gloria de Dios, ¿en qué está esperando? Pues no será, y Dios dirá: no, ya Dios dijo. Ya Dios dijo. Y si usted no está esperando en gloria, usted está esperando en una condenación eterna, en la ira del Dios vivo, porque usted ya escuchó, porque Dios quiso darle a conocer el Evangelio, lo rechazó. Entonces lo que le espera es una condenación eterna, después de haber sido sometido a la santa ira de un Dios vivo. Es que este misterio no es un misterio convencional. Este misterio es el misterio de la piedad. Y vamos a avanzar en el mensaje y en los puntos del mismo, pero vamos a pedir a Dios que sea el que nos guíe. Señor y Padre nuestro, hennos delante de ti esta tarde, ávidos de conocer. Ruego porque tu Espíritu Santo provoque a aquel que extraviado e indiferente se permita distracciones y se permita divagar en pensamientos y en trivialidades mientras mensaje es predicado. No por atención o consideración al inútil siervo que habla, pues yo quién soy, Señor, sino por temor al Dios vivo y el alto valor que tiene tu palabra y tu revelación. Que este tu mensaje sea entregado pues con fidelidad y con claridad y con simplicidad, y que tu Espíritu Santo haga la obra tanto en el que habla como en el que oye, y en eso tu nombre sea glorificado. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. El misterio de la piedad. Atiendan conmigo. ¿Tiene ahí su Biblia en el pasaje? Ok, está abierto ahí, ¿verdad? Vea cómo está formateada la redacción del versículo. Sobre todo la segunda parte del texto,
porque si usted se fija, se modifica el formato en el que está la redacción, ¿se da cuenta? La primera parte del versículo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego hay dos puntos, ¿lo puede ver? Y luego la redacción cambia de formato. Como que los renglones se hacen más pequeños, ¿no? Si yo le pregunto, ¿en qué otras partes de la Biblia encuentra esta modificación de formato? ¿Podría decirme o atreverse a suponer como que de repente así se escribe tales porciones, hermanos? ¿Podría identificarlo? ¿Qué porciones? ¿A qué porciones se podría referir? Proverbios podría ser una de ellas. Los Salmos, exactamente. Ok, ¿por qué llamo su atención a esto? Porque lo que Pablo le escribe a Timoteo en esta conclusión del capítulo 3 es precisamente la porción de un cántico, de una alabanza que tenía la iglesia primitiva. De manera que el misterio de la piedad estaba apoyada en el formato de una alabanza, de un himno, precisamente para que la iglesia primitiva lo cantara. Y lo que la iglesia primitiva iba a cantar era la revelación de ese misterio. Iba, como quien dice, a desgajar lo que es el ministerio. Y a manera de himno iba a ir quedando grabado en la memoria de todos los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia de Jerusalén. Aquella de Hechos 2, donde Pedro predicó y 5,000 fueron salvos. Los que eran 120 ahora ya eran 5,000 y después se añadieron y luego Pablo sale a predicar el evangelio y empieza a establecer iglesias. Bueno, en todas estas iglesias se iba cantando esta alabanza. Así es que para Timoteo este himno no es necesariamente nuevo, pero es un recordatorio. Pablo se lo escribe y nos lo podemos imaginar a lo mejor con una tonada. Usted sabe lo fácil que es acordarse o cuánto se agiliza la memoria cuando aquello que queremos memorizar se le pone una tonadita, ¿verdad? Fue por ahí en la década de los 80, creo, donde en México salió esa campaña de la Secretaría del Consumidor, ¿no? 1688722. ¿Por qué me acuerdo? ¿Usted no se acuerda? Era la tonadita, ¿verdad? 1688722. ¿Por qué me acuerdo? Por la tonadita. Así es que podemos imaginar, no sabemos cuál es la tonada que este himno tenía, o al menos no lo sé yo, y por eso no se lo puedo transmitir como conocimiento, pero lo cierto es que tenía una tonada. Y podemos imaginarnos entonces esta porción de la Biblia cantada. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De manera que la iglesia se edificaba cuando escuchaba el misterio de la piedad revelado. Ay, que el Señor nos diera de su gracia para poder entender que este himno de la iglesia primitiva indica la estructura, la uniformidad, el ritmo, el paralelismo que tiene toda la alabanza. Sus 6 líneas aquí, porque no está completo, es solamente una parte, forman una síntesis concisa de la verdad del evangelio, del misterio de la piedad. Ya se nos reveló que ese misterio es la verdad, ahora la piedad. Déjeme tomar el comentario de MacArthur aquí, que comenta: se referirá a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce una ininterrumpida transformación. Note, el evangelio no nada más produce salvación, produce una ininterrumpida transformación en los creyentes que son verdaderos. Cierra el comentario de MacArthur. Mire, para que un maestro de la Biblia, debo decirlo, para que un teólogo como MacArthur escriba eso, merece nuestra atención, porque lo que él está haciendo nada más está comentando lo que la verdad del
versículo dice, lo verdad el texto dice, cuando la transformación empieza, desde el punto en el que el Señor nos salva, si la conversión fue verdadera, es ininterrumpida. Puede ser lenta, puede ser medianamente, puede ser sorprendente, pero la transformación no para. Oh, bueno, pues a mí como que... Yo me acuerdo cuando fue la última vez que me gocé de estar en la iglesia o de leer un pasaje de la Biblia. ¿Será usted verdadero creyente? Esa postura, para poderle dar validez a esa postura, tendríamos que voltear al Evangelio y decir el Evangelio entonces no sirve. Si usted y yo sabemos que el Evangelio es la verdad, entonces ¿quién estará mintiendo o quién estará extraviado en esa postura de indiferencia? Una piedad que no es otra cosa que la manifestación evidente de la justicia verdadera y perfecta emanada de Cristo. Tengo que coincidir al 100% con el comentario de otro teólogo, John Phillips, cuando dice: un libro entero podría haberse escrito únicamente a partir de 1 Timoteo 3:16. Un libro entero. Es un versículo sublime. Inicia con Jesús como Dios y termina con Jesús en gloria. Testifica de su inicio en el ministerio, la encarnación, y testifica también en su conclusión con su ascensión. Ahí en el versículo 16, después de los dos puntos que aparecen, a los que antecede la referencia de la piedad, podemos entender que se referirá a Cristo Jesús. Y aunque no parezca tal nombre debido, sin lugar a duda, a que Pablo no cita el himno completo, al que ya hizo referencia, el desarrollo de lo que veremos de esta parte de este himno confirmará la personalidad de Jesucristo y su ministerio. Se cierra el comentario de John Phillips. La verdad que aquí se nos presenta es la misma que tenemos de un modo o en otro. Por ejemplo, allá en Juan 1:1, y el verbo era Dios. En el 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que escribe Pablo a los Corintios en 2 Corintios 8:9. Note usted: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Oiga, eso tiene que ser un misterio. ¿Cómo es posible? No cabe en la lógica humana. No cabe. ¿Cómo es posible? Sabemos de muchos millonarios, ¿verdad?, que en esas tareas filantrópicas que se autoimponen, donan millones, ¿verdad? Bill Gates, que ahí van 100 millones para la cura del cáncer. Y que el deportista millonario de los Lakers de Los Ángeles, ahí van 15 millones para los niños con hambre en África. ¿Verdad? Sí los ha visto, ¿no? Sí. Y dice uno: oh, mira, ese hombre es un buen hombre, míralo. Pero no se ha sabido ninguno que se quede con su cuenta en ceros. Sí, donó 100 millones, pero bueno, pues, tiene billones. 100 millones, ¿qué son? Es como si usted a mí nos quitara $1 o $5. Cristo, escribe Pablo a los Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, al punto de quedarse sin nada. ¿Usted se acuerda cuando el maestro le dijo a aquellos: bueno, si me quieren seguir, pero hay gemelitos que tienen donde? Yo no tengo nada.
siendo quien es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos tratar de meterlo en la limitada lógica humana que Él, siendo quien es, renunciar a todo eso para que usted y yo fuéramos ricos? Dirá usted, bueno, hermano, pero yo rico no soy, traigo unas deudas que olvídese y mi cuenta está bajo cero. No estamos hablando de lo material. Ricos en prerrogativas divinas, en prerrogativas espirituales, en seguridad de vida eterna. Ricos para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Iniciemos pues con los puntos del mensaje, y para acentuar el pasado participio de cada uno de los 6 testimonios que nos serán revelados, vamos a anteponer a cada uno de esos 6 puntos uniformemente la frase de 2 palabras con la que abre el formato de alabanza. Cuando digo formato de alabanza, es ese formatito que ya aparece como alabanza en el versículo. Y los 6 puntos, ustedes los tienen en el boletín, así es que no lo voy a sorprender. Usted dirá, hermano, 6, ¿a qué hora vamos a salir de aquí? No, son rápidos, no se preocupe. Y dice la hermana, usted predica hasta cuando usted quiere, hermano, yo me voy a las 2. Ya, no. Amén. Oiga, y la hermana Elvira me vino a decir la semana pasada, hermano, hubiera incluido el 16. Yo, no, hermano, hubiéramos salido muy tarde. De todas maneras, pero miren, aquí está, gloria al Señor, que el Señor la trajo, ¿verdad? Este es el versículo 16. Y apenas vamos a abordar el primer punto. Y usted dirá, ¡ay, qué flojera! Gloria al Señor. Alabo y glorifico al Señor por la flojera que pueda causarle la palabra de Dios a usted. Punto número 1. Manifestado en carne. El misterio de la piedad fue manifestado en carne. Gálatas 4:4 dice el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Y dice el cumplimiento del tiempo es que cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, se estaba cumpliendo el tiempo. El tiempo de Dios, cuando se habría de manifestar el misterio de la piedad. Ese tiempo que en la eternidad antes era un misterio, ahora se vendría a revelar. Si tomáramos en cuenta, si tomáramos en cuenta el tiempo en el que la Pascua se presentó allá en el pueblo de Israel para que toda la nación fuera liberada del pueblo de Egipto, y mediante la muerte de este cordero inocente y mediante su sangre, el ángel de la muerte no matara a los primogénitos y eso detonara la liberación del pueblo de Dios para que saliera en pos de la tierra prometida, hasta la Pascua que se estaría celebrando 30 años después del acontecimiento del nacimiento de Cristo, habrían pasado ya cuando menos 3,000 años, 30 siglos para que llegara el tiempo. Cumplido el tiempo, el ministerio del Hijo de Dios iniciaría así. Y Lucas 2:6 lo certifica. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Yo tengo un mensaje de este pasaje. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Pero obviamente no lo vamos a ver ahorita. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en mesón. Fue así como se manifestó en carne, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra de Dios aquí dice hecho semejante a los hombres. Yo le he enseñado a usted. Cristo, Dios. Cristo, hombre. Por temor a la revelación de la palabra de Dios, yo no me atreveré a decir 100% hombre.
porque la palabra de Dios no lo declara 100% hombre, lo declara hombre. ¿Hay alguna nota por ahí que dice, pero sin pecado? Ok, entonces, gloria al Señor que la palabra de Dios lo indica. Pero aquí en Filipenses 2:7 dice, hecho semejante a los hombres. Ontológicamente. Ontológicamente es con un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Y me acuerdo que en mi confusión busqué asistencia de algunos mentores espirituales que saben mucho, ¿verdad? Y los que saben me confirmaron, incluyendo el pastor Craig. Dije, pastor, nada más confirmeme una cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Cristo deja las pléyades celestiales para venir a cumplir su ministerio en la tierra. Ese niño nace ahí, semejante a los hombres, dice aquí. Entonces Cristo tenía espíritu, alma y cuerpo también, aparte del Espíritu Santo y del Padre. Sí. Ok. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice semejante a los hombres. A eso se refiere. Qué bueno que no caí en herejía, ¿verdad? Asumiendo que estaba interpretando el texto de otra manera. Así es que cuando decimos manifestado en carne, la salvación que lo alcanzó a usted y a mí se anunció allá en Génesis 3:15. La ejecución de ese anuncio sucedió allá en Belén. Cristo cumplió su ministerio completito. Y en el caso de su servidor, en una tarde del verano de 1975, el Señor me rescató de mi condenación eterna. Entonces se manifestó. ¿Usted se acuerda cuándo fue salvo? Cuando eso sucedió, debe tenerlo en cuenta. Esa salvación estaba ya anunciada desde Génesis 3:15. Se empezó a ejecutar en Belén hace más o menos 2022 años. Y usted, delante de usted se manifestó el día que Dios lo encontró. Ese es un misterio resuelto. Usted no es salvo. No se adjudique esto de manera paquetona, y perdóname el término, porque para que usted sea salvo es necesario que Dios intervenga, que manifieste este misterio a cada uno y que su respuesta sea rendirse a los pies de Cristo. Entonces es salvo. El misterio de la piedad se va a revelar delante de usted. Número 2, justificado en el Espíritu. Justo en la integridad ontológica de Jesús, llamado el Cristo, ya explicaba parte de esto. Espíritu, alma y cuerpo de la persona de Jesús de Nazaret, en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, según nos lo dice Colosenses 2:9, indicando así una justificación espiritual y libre de pecado que poseyó Cristo en sí mismo. Si nosotros tenemos alternativa de caminar en rectitud y consagración, evitándonos el pecar, sin la posibilidad de ser perfectos y no pecar nunca, es por Cristo. Pero Cristo el justo, Él sí fue perfecto en su ministerio aquí en la tierra, y ha sido desde la eternidad. Así es que cuando dice aquí justificado en el Espíritu, es precisamente en ese Espíritu con el cual Dios le dotó en su configuración ontológica para bajar a la tierra y cumplir con su ministerio. Porque lo que estuvo haciendo así fue indicar una justicia espiritual y libre de pecado que poseyó Cristo en sí mismo.
El testimonio lo encontramos en 8:46 de Juan. En el Evangelio, el que escribe dice, el que escribe dice lo que dice el Maestro, porque este es Cristo hablando. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Estaban delante de los fariseos, ¿verdad? Apenas 2 versículos atrás les había dicho que eran de su padre el diablo, padre de mentira. En el 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cierra ahí la interrogación. Yo me puedo imaginar, y claro, solamente estoy imaginándome, que antes de que el Señor siga hablando, pasó un silencio ahí medio espeso. Está rodeado de los fariseos que lo están atacando. Los acaba de confrontar con su pecado y con la paternidad, el pecado que ellos cometen, que es la mentira, el padre de mentira es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les acaba de decir. 2 versículos después aparece la pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Usted se puede imaginar una pieza no solamente humana pero divina, muy probablemente mirando los ojos a cada uno de aquellos, y ese silencio se va haciendo más espeso, más espeso, más espeso, más espeso, ¿no? Nadie me puede redarguir de pecado. Entonces ya quedó claro para ustedes que yo no peco. ¿Qué testimonio? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ya quedaron hechos papilla, ¿no? ¿No será que algunas de las veces Dios nos hace papilla a usted y a mí? Y persistimos con nuestra rebeldía, con nuestra dureza de servicio, con nuestra incredulidad. Si ya el misterio de la piedad se manifestó para darnos salvación y vida eterna. Ese es el grado de la justificación al que se está refiriendo Pablo cuando escribe a Timoteo en la letra de aquel himno: justificado en el Espíritu. Segundo a los Corintios 5:21. Ahora es Pablo otra vez, pero ahora escribiendo a los Corintios: al que no conoció pecado, no conoció pecado. No lo conoció. Quiere decir que estaba a años luz de cometerlo, porque ni siquiera lo conoció. Es como esperar que usted pudiera hablarle a alguien que no conoce, o interactuar con alguien que no conoce. ¿Usted conoció a Abraham Lincoln? No. ¿A poco tiene oportunidad de convivir con él? No, ya Abraham Lincoln ya murió. Y aquí dice, no conoció pecado. Por nosotros, el Padre lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justificado en el Espíritu. No obstante que Cristo estaba recibiendo en esa cruz del Calvario todo lo que el Padre le estaba imputando, la carga de pecado de toda la humanidad, hasta entonces habida, y la que habría de venir después, entre las cuales están los pecados de todos nosotros aquí, Él le justificó. No haríamos mal en considerar que también puede interpretarse como su vindicación por el Espíritu Santo. Y lo vemos eso ahí en Romanos 1:4, que dice: fue declarado Hijo de Dios por poder, según el Espíritu de santidad. ¿A partir de qué? De la resurrección entre los muertos. Es que cuando nosotros nacemos o resurrectamos en Cristo, es gracias a la intervención de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y es cierto, Cristo declaró y ejecutó: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es Cristo.
pero ya no en su configuración ontológica, pero en su configuración trinitaria, el Espíritu Santo debió intervenir. Y por eso podemos decir justificado en el Espíritu. Hermano, yo no sé cuánto de esto está usted captando. Pero dice bien John Phillips, de este puro versículo se podría escribir un libro de unas 400 páginas fácil, por la carga sustancial de doctrina que tiene. Este no es una pregunta, ¿sabe usted si está seguro cuando muera que va a ir al cielo? No. Esto no es alguna oración para que le pida a Cristo que le salve y Dios le salve. No. Eso es pragmatismo denominacional. Métodos de hombres. Esto es el centro, los tuétanos de la doctrina teológica del misterio de la piedad. Número 3, el misterio de la piedad. Visto de los ángeles. Cristo visto de los ángeles. El misterio de la piedad, la ejecución de la obra redentora de Cristo en la tierra, naciendo, manifestándose al mundo, siendo injustamente juzgado y condenado a muerte, colgado en el madero como un maldito, entregado su vida ahí para después ser sepultado y al tercer día ser levantado entre los muertos y resurrectado, manifestarse a más de 500 para después ascender. Sí, entre todos esos que lo vieron había ángeles, la palabra de Dios lo declara, por eso el himno que le escribe Pablo a Timoteo incluye esa verdad, visto de los ángeles, tanto los caídos como los elegidos. El testimonio que encontramos en 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Note usted, dice vivificado en el Espíritu, versículo 19, en el cual, refiriéndose al Espíritu, ya no en su carne, pero en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban los espíritus encarcelados? En el Hades, en el infierno. Ángeles caídos. Visto de los ángeles, también según los elegidos. Miren lo que dice Lucas 24:4. Aconteció que estando ellas perplejas con esto, ¿con qué estaban perplejas aquellas mujeres? Con el hecho de haber llegado al sepulcro a buscar al maestro y encontrar el sepulcro vacío. Y no acababan de salir de la sorpresa. ¿Por qué no está aquí? ¿Será este el sepulcro? ¿Nos equivocamos? ¿O no? Están en ese lapsus de sorpresa, de perplejidad. Y el escritor de Lucas el médico, escribe: aconteció que estando ellas perplejas con esto, aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y entran en un diálogo con ellas, ¿no? Porque buscan entre los muertos al que vive, pues ha resucitado. La resurrección debió haber sucedido en la presencia de estos 2 ángeles que habían sido enviados para remover la piedra. Fueron testigos. Por eso la porción del himno dice: visto de los ángeles. El mismo testimonio aparece ahí en Hechos 1:10 en su ascensión, ¿verdad? Porque uno desde el versículo 8 de Hechos 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesucristo antes de emprender su
ascensión al cielo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, podía hasta el último en la tierra. Y el testimonio nos dice que delante de ellos empezó a elevarse. Y mientras ellos estaban boquiabierta viendo cómo él ascendía, los ángeles se acercan y les dicen: ¿por qué quedáis viendo hacia el cielo? Este Jesús que subió así, como lo vieron subir ahorita, va a volver. Así como lo vieron subir al cielo, así vendrá al cielo. Los ángeles. Visto de los ángeles, dice el versículo, ¿verdad? Y si tiene oportunidad de Hechos 1, del 10 al 11, y Hebreos 1, 6 al 9, por cuestión de tiempo no los vamos a ver, pero ahí están escritos. Usted dirá: sí, hermano, voy a leerlos, si toma nota, o dirá: ok, lo que usted prefiera. Número 4. Predicado a los gentiles. Número 4, predicado a los gentiles. ¿Cómo entender este misterio? La sublime, irresistible y gratuita gracia de Dios dispuso que ese evangelio se predicara a los no judíos, aquellos que no eran de la simiente de Abraham, los gentiles. Además de la nación escogida de Dios, esa irresistible, gratuita y sublime gracia de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, dispuso que este misterio de la piedad fuera predicado a los gentiles. El maestro hablando ya en Lucas 24:14, y Lucas escribiendo dice: será predicado este evangelio, el de Cristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tengo que ser bíblicamente celoso de esta realidad. Son muchas las iglesias de diferentes denominaciones, cristianas y no evangélicas, que a esta hora del domingo tienen un servicio en donde no se predica el evangelio. Por eso no está cerca el fin. Estamos viviendo los postreros días, sí. Pero yo oro por mi nieto que está por nacer en la primera semana de agosto, y por sus generaciones, porque el evangelio no está siendo predicado, y la profecía emitida de los labios del maestro dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nunca nos imaginamos que las redes sociales ahora tendrían los alcances que tienen. Y por eso aquellos que predicamos el evangelio ahora nos pueden oír más allá de las paredes de la iglesia. Pero usted y yo sabemos que hay muchas iglesias donde ya no se predica el evangelio. ¿En qué consisten las prédicas? Motivación, life management, coaching, ¿verdad? Empieza el mensaje y dice: Dios te ama y quiere que tengas armonía con todos los que te rodean. Dios es amor y tú tienes que ser amoroso, y tú tienes que esto, y tú tienes que aquí, y tú tienes que allá, y paso número 1 hacer esto, paso número 2 hacer aquello. ¿Dónde está el evangelio? Ausente. Porque dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Cuando ese tiempo llegue, no habrá excusa válida, ni va a caber justificación alguna. Para todo aquel que providencialmente oye. ¿Por qué digo providencialmente oye? Porque si oye aquella,
es porque Dios le habrá dado oídos para oír. ¿Oír qué? El Evangelio, el misterio de la piedad. Entonces, y solo entonces, aquel podrá y habrá de responder rindiéndose a Cristo para salvación. ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó Dios a predicar a los gentiles? Los hermanos que vienen al estudio bíblico de los jueves saben bien esto. La gracia de Dios manifestada allí. Aquel que era perseguidor de la iglesia, que encarcelaba y desintegraba familias, en la presunta postura religiosa y aceptada por la secta de los fariseos, es atraído por Dios y sometido de una manera extraordinaria para venir a ser el elegido de Dios para predicar a los gentiles. Predicar a los gentiles. Sí, Saulo de Tarso. Cuando nosotros pensemos en el privilegio que Dios tuvo a bien tener para con nosotros, habremos de pensar en Saulo de Tarso. En Hechos 9:15 notamos este breve versículo que sintetiza aquel encuentro con Dios. Ya Pablo fue arrojado rostro en tierra. Ya lo dejó ciego. Ya habló con él y le dijo: yo soy Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Ve y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Ciego. Ya pasaron 3 días ahí, donde él está sin poder tomar agua, sin poder comer, en esa ceguera. ¿Qué está pasando? Decía los hermanos, ¿se imagina usted qué estaba pasando por la mente de Pablo? Estaba siendo sometido por la soberanía del Dios que lo estaba eligiendo para su ministerio. Dios habla y según Hechos 9:15 le dice a Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Es difícil imaginarnos cómo algún otro apóstol hubiera podido hacer el trabajo que hizo Pablo. Si Dios lo capacitaría, debió haberlo hecho también, pero nunca dejará de maravillar los alcances del ministerio de Pablo. En sí ya llevamos estos meses predicando de la carta que Pablo le escribió a Timoteo para escribir a una iglesia de gentiles, los efesios. Aquellos que se habrían de convertir de la idolatría de la diosa Diana y de toda la fila de la mitología griega que estaba ahí en ese lugar. El celo de alguien que tomó el haber sido elegido como su motivo de vida. ¿Sabe que usted y yo hemos sido elegidos? Pero en lugar de tomarlo como nuestro motivo de vida, a veces lo tomamos como que, pues a mí se me hace que no. Allá está. Número 5. Creído en el mundo. Acompáñenme, vamos todos a Hechos 13. Hechos 13, vamos todos a Hechos 13. Y vamos a leer 4 versículos, son no solo 2. Hechos 13 y vamos a leer versículos 45 al 48. En esta ocasión no voy a pedir que se pongan de pie porque no he visto a nadie dormido todavía. Nada más he visto 2 o 3 bostezos, pero bueno. Lo que sí le voy a pedir es que lea conmigo, ¿ok? Van a ser 4 versículos de un solo viaje. Fíjese cuánto vamos a leer.
45 al 48. Todos a una voz dice la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creído en el mundo. Creído en el mundo. Pablo y Bernabé están predicando, y aquellos, en lugar de atender el mensaje, el precioso mensaje del ministerio de la piedad, son judíos que, conociendo la ley y los profetas y toda la historia del pueblo de Israel, pretendían poner en ridículo al que predicaba. Eso que dices no es cierto. No fue por el Jordán, fue en tal o cual río. Pablo, entonces eres un palabrero que no sabe ni lo que estás diciendo. Y Pablo estaba paciente, seguía predicando. Y aquellos lo confrontaban, lo interrumpían, le gritaban. Hasta que llega el punto en el que Pablo dice: ¿saben qué? Ciertamente era necesario que ustedes, los de la simiente de Abraham, los judíos, recibieran este mensaje, pero dado que a ustedes no les importa, entonces nos vamos a predicar a los gentiles. A fin de cuentas, fue para lo que el Señor me llamó. Voltean y empiezan a predicarle a los gentiles. ¿Sabe que usted es gentil? Ese misterio de la piedad se nos reveló a usted y a mí a través del ministerio de un apóstol como Pablo, por la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, dictándolo. Desde que el ministerio de la piedad, que son las buenas nuevas para salvación, pero que tengo que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Estas mismas buenas nuevas son para salvación para el que cree, pero para el que no cree es condenación eterna. El Evangelio de Cristo se ha predicado y sabemos que ha sido rechazado. Sabemos también que ha resultado indiferente para otros, pero gloria a Dios, también ha sido recibido. Y el mismo Pablo, allá en la conclusión del libro de los Hechos, en el 28 de Hechos, dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Dice: y ellos oirán. ¿Usted es creyente? ¿Usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Amén. Bueno, no diga amén si usted no es hijo de Dios o hija de Dios. No se trata de que diga por decir. Pero los que tenemos esa prerrogativa divina somos testimonio de que la palabra de Dios, en este caso, dicha por Pablo, en el 28 de los Hechos, se cumple, porque dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ustedes y yo oímos. ¿Usted se acuerda cuando oyó? Yo ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? Como el Señor tuvo a bien traerme arrepentimiento con la historia de Saqueo. Cuando el hermano Garza era un adonzuelo de las monedas que mamá tenía en su monedero. Me acuerdo como si fuera ayer. Tenía yo 11 años.
Y era pillo suficiente como para esperarme donde mi mamá se descuidara de ir a su monedero y sustraer algunas monedas. Y andar hasta invitador ahí en la cuadra con los amiguillos, ¿verdad? Usted dirá, ¿cuánto tiempo hizo eso, hermano? No, ni me pregunte, me avergüenzo. Y aquella tarde en el servicio, en el devocional familiar, mi mamá nos estaba compartiendo la historia de Saqueo. Y al inocente de Gerardo se le ocurre preguntarle a mi mamá, ¿qué es un publicano, mamá? O era un señor que recogía los impuestos que le cobraba a la gente que entraba a la ciudad. Oh, ¿pero qué es lo que hacía? Bueno, pues cuando llegaba alguien le cobraba, ese le daba unas monedas y lo que él hacía era que unas monedas las echaba en la bolsa de la ciudad y otras monedas se las echaba en la bolsa. Entonces traía las monedas, sí. ¿Qué cree que estaba pasando en la mente del que habla? Oh, pero lo que Saqueo no sabía es que Dios sabe todo lo que Saqueo estaba haciendo. Es que debes saberlo, Gerardo, Dios sabe todo lo que hacemos. Entonces si alguien agarra unas monedas, Dios sabe, sí. Imagínate cómo se sintió Saqueo cuando Dios lo vio ahí trepado en el sicómoro y le dijo, si nunca antes haberlo visto, Saqueo, bájate de ahí. Ay, mira, ahorita se me acaba de erizar la piel de la espalda. ¿Y qué hizo Saqueo, ma? Se arrepintió. Chiquillo de 11 años. Tuve oído para Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Creído en el mundo. Ellos oirán. Pues lo cierto es que yo creí que era salvo, pero yo nunca he oído algo así. Entonces no salvo, no se engañe. No se engañe. Último, recibido en la gloria. Llega el tiempo de su ascensión. La ascensión y exaltación de Cristo vino a mostrar y a demostrar que el Padre estaba complacido con él y que había aceptado por completo su obra redentora. Si tuviéramos tiempo podríamos ver Hechos 1 del 9 al 11. Se lo dejo como dato, pero el que sí no podemos dejar de ver es Hebreos 1, 2 y 3, donde se describe este recibido en gloria. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Usted y yo sabemos, bueno, tal vez usted no lo sabe, o si ya lo sabe, bueno, qué bueno, pero si no lo sabe, entenderá que la carta a los Hebreos es la carta en la que por excelencia se aborda la supremacía de Cristo sobre todos los sacrificios antiguos testamentarios y sobre todos los ángeles que son parte de la corte celestial. Todos los sacrificios, todos los tipos, todo lo que vino a representar, Cristo viene a ser superior, más alto que cualquiera, el más sublime. Es el Cristo, pues. Entendiendo ese contexto, el escritor de Hebreos dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Sabes por qué fue usted creado? ¿Sabes por qué fuiste creado, Tony?
Hombres como tú deben saberlo. Dice la palabra de Dios que el Padre constituyó al Hijo heredero de todo, y por quien asimismo hizo a Anthony. Tú eres criatura de Dios, y si tu conversión fue sincera cuando fuiste salvo, tú eres hijo de Dios. Tú eres una herencia de Dios para su Hijo. ¿Tú eres salvo, Antonio? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio oído para oír. Y tú eres herencia de parte del Padre para Cristo. Y Cristo ya cumplió su obra redentora en ti. Dice aquí que toda su creación, pues se refiere al universo, fue herencia del Padre para el Hijo. Pero mire cómo dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sigue refiriéndose a Cristo, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, nada más llamo su atención por un momento. Sustenta todas las cosas. ¿Usted entiende qué quiere decir sustentar? ¿Ok? Mantener. Que sea y que funcione y que opere. Es gracias a Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué usted puede ejecutar un trabajo gracias a que Dios lo sustenta? ¿Por qué usted ve que de repente de la enfermedad llega la salud? Porque Dios lo sustenta. ¿Usted está en gran necesidad? ¿En quién está esperando? El verdadero creyente espera en Dios. Y esperando en Dios recibe. ¡Amén! Pero muchos aquí esperan en el banco, esperan en el abogado, esperan en las autoridades, esperan en el compadre, esperan en el rentero. Ellos no nos sustentan. El que nos sustenta es Cristo. Podremos darnos cuenta a ver quién diga, bueno, yo no lo sabía. Pues hoy lo aprendió. Ahora ya lo sabe. ¿Qué va a hacer con lo que acaba de escuchar? ¿Va a seguir esperando entonces en los medios seculares? ¿En los recursos materiales? ¿En la buena voluntad de los hombres y de los patrones y de los abogados y de las autoridades? ¿O va a esperar en que todo lo sustenta? Gloria al Señor. Y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra, nada más con la palabra. Ay, qué de extraordinario tiene la palabra de Dios. Pues que puede llevar a cabo la creación. ¿Verdad? De Génesis 1, los primeros 19 versículos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con su palabra. Ese es poder, ¿no? Nuestra mente no lo alcanza ni siquiera a imaginar. Por eso dice todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo, Cristo entregándose en la cruz del Calvario para venir a saciar la ira del Padre y así dar acceso a la reconciliación entre el Padre y el hombre pecador. Estamos hablando de recibido arriba en gloria, ¿verdad? Mire cómo termina el versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo no puedo expresar con palabras lo que significa cada vez que vuelvo a ver a uno de mis hijos. Como esta vez que vino Irán,
Desde que salgo de la casa para ir al aeropuerto, voy dándole gracias a Dios por él. Sí, la verdad, ya está, dijo hermano, se emociona mucho. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Pero el Señor me crea una conmoción de la bendición que Dios me va a dar volver a ver a mi hijo. Y en el trayecto vienen a mi mente escenas de su infancia. Aquella vez que me hizo una travesura y me lo soné. Aquella vez que empezó a tocar las primeras notas en un clarinete, las primeras teclitas en un piano. Y luego cómo empezó a salir en las obras de la iglesia. Y luego cómo el Señor lo arrebató de la corriente del jazz y toda esa música que empezó a tocar. Y me llamó para que fuera un ministro para su obra y gloria. Y viene a mi memoria cuando nos fuimos a Denver hace 2 años, manejando para llevarlo donde iba a ir a servir al Señor allá. Y ahora llega y lo veo y lo recojo. Y se siente ahí, compadre. A ustedes le puede no significar nada, porque usted dice, no, pues ningún hijo ha vuelto, o ningún hijo se ha ido, o no, la verdad mi hijo ni me habla, no sé cuál sea el caso. Pero yo menciono esto como referencia por el beneplácito que me causa que ese chamaco esté otra vez ahí sentado junto a mí. Después de que se preparó, por la gracia de Dios, graduó y está sirviendo al Señor y está desarrollando su vida en Cristo, creciendo en el Señor. Y todo esto podemos decir que sería una caricatura comparado a lo que me quiero referir, a lo que menciona aquí el versículo. Porque este es el Padre. Para nosotros aquí existe el tiempo. Allá en el cielo debe haber sido un parpadeo, ¿no? Pero en su conciencia plena, el Padre sabe que Jesucristo, su Hijo, una persona de la Trinidad, se humanó en la tierra. Y la Trinidad, por primera vez en toda la eternidad, hasta toda la eternidad, parece interrupta desde este lado de la eternidad. No hay en la eternidad, porque en la eternidad no hay tiempo. Pero una vez que lleva a cabo su ministerio y revela el misterio de la piedad, dice el escritor de Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El Padre lo ve otra vez ahí y dice, mi hijo, acepto todo lo que hiciste, mi ira está saciada y todo aquel que cree en ti va a tener vida eterna y la va a pasar con nosotros por la eternidad. El misterio de la piedad quedó revelado. El sexto verso del himno dice, recibido arriba en gloria. Ahora usted ya sabe qué quiere decir eso. Concluí. Después de este mensaje, el Evangelio ya no es el misterio que era. Pues antes de que viniera ese niño Jesús a nacer en Belén, todo aquello era un misterio. ¿A qué se referían los profetas? ¿A qué se refería Isaías? ¿A qué se refería aquel santo ser que nacerá? ¿A qué se refiere? Misterio. Llega el alumbramiento del niño, nace de una virgen y el misterio de la piedad es manifestado. Así es que después de este mensaje, el Evangelio ya no es el misterio, sigue siendo piedad, pero ya no es misterio. Y ha sido manifestado y ha sido revelado. Si no es usted salvo por la fe en Cristo Jesús, y usted ha oído este mensaje, hoy puede entregarse a él para salvación. Si yo nunca entendí
lo que Cristo vino a hacer. Yo sabía que era Cristo y que estaba colgado en un crucifijo, pero nunca me envolví en nada de la religión. Pero mire, Dios lo trajo hoy. Y usted ha oído este mensaje. Y ahora sabe que este misterio de la piedad ya fue revelado. Así es que si ha podido oír, es porque Dios le ha dado la fe para creer. Crea entonces. Arrepiéntase y entréguese así para salvación. Si usted ya sabe, por obra del Espíritu, entonces, dado que esa revelación del misterio de la piedad ya sucedió en su vida, entonces deje de resistirse y de paso a la transformación constante y a la consagración. Y si esa transformación implica renunciar a costumbres, a hábitos, a culturas, a amistades, a lo que sea, dele espacio a esa transformación, a esa congregación. Y entonces la Trinidad en el cielo estará satisfecha de haberle elegido para salvación y vida eterna. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.